Mi hermana arruinó mi anuncio de embarazo, y terminó destruyendo su propio matrimonio frente a toda la familia. Cuando pienso en cómo empezó todo este desastre, siempre regreso al principio de octubre, al baño de nuestro apartamento, al silencio raro que hubo justo antes de que la prueba de embarazo marcara las 2 rayitas. Oliver y yo llevábamos casi 2 años intentándolo. 2 años de ilusiones, citas médicas, pruebas, comentarios incómodos de familiares bien intencionados y un dolor que todavía me costaba nombrar. El año anterior había perdido un embarazo, y esa experiencia nos dejó con una herida que parecía no terminar de cerrar. Por eso, cuando vimos el resultado positivo, nos saltamos de alegría de inmediato. Nos miramos, nos abrazamos muy fuerte y yo empecé a llorar. Era una mezcla rara de miedo y felicidad. Oliver me repetía que esta vez todo iría bien, que no tenía por qué ser igual que la vez anterior, pero yo tenía ese nudo en el pecho que no me dejaba respirar tranquila. En la siguiente cita, mi doctora nos dijo que todo se veía bien, que el bebé estaba creciendo como debía y que los análisis estaban en orden. Aún así, nos recomendó esperar al menos hasta pasar las 12 semanas antes de contárselo al resto, por precaución. Esa recomendación nos dio un punto de partida. Decidimos que el Día de Acción de Gracias sería el momento perfecto para anunciarlo. Para entonces, yo tendría 14 semanas y toda la familia estaría reunida. Solo se lo conté a mi hermano Leo y a mi prima Amy. Ellos sabían de la pérdida anterior, habían estado pendientes de mí todo ese tiempo, y era casi imposible seguir viéndolo sin decir nada. Cuando se los conté, los dos se emocionaron de verdad, pero también entendieron el miedo. Me prometieron que no lo dirían a nadie, y cumplieron. Ni una sola filtración. Con mi hermana Gina era distinto. Ella tiene 34 años, 4 hijos y se autoproclama la experta en embarazos de la familia. Siempre ha tenido esa necesidad de ser la primera en enterarse de todo y, más todavía, la primera en contarlo. Cuando me aceptaron en la maestría, se lo dije primero a ella porque quería compartir ese logro con mi hermana, y una hora después ya le había llamado a mi mamá para anunciárselo como si la noticia fuera suya. Cuando Oliver me propuso matrimonio, la llamé llorando, todavía con el anillo recién puesto en el dedo. Antes de que yo pudiera ver a mis padres en persona, Gina ya lo había publicado en redes, etiquetando a medio árbol genealógico. Cuando me ascendieron en el trabajo, ella se adelantó a contárselo a todos en el almuerzo familiar del domingo, justo antes de que yo llegara. Siempre usaba la misma excusa, que se emocionaba tanto por mí que no podía aguantarse. Pero, en realidad, se trataba de ser la portadora oficial de las grandes noticias. La persona a la que todos llaman para preguntar qué pasó. Por eso, esta vez, Oliver y yo decidimos que no le diríamos nada hasta el anuncio oficial. No queríamos arriesgarnos. La semana antes de Acción de Gracias, Gina me llamó. ¿Tienes algo que contarme?, me preguntó, directa. Intenté sonar casual. Le dije que no, que solo tenía ganas de verlos y pasar tiempo en familia. Ella dijo que me notaba distinta últimamente, que había algo en mi voz, en mis fotos, no sé, que sentía que algo estaba pasando. Cambié de tema y empecé a preguntarle por los niños, por la escuela, por cualquier cosa que desviara la conversación. Ella lo dejó pasar, pero su tono me dejó claro que sospechaba. Y yo sabía perfectamente que, si le confirmaba algo, en menos de media hora toda la familia se habría enterado. Llegó el Día de Acción de Gracias. Yo estaba nerviosa desde que abrí los ojos. Oliver intentaba tranquilizarme, pero yo tenía miedo de que algo arruinara ese momento. Quería que fuera un recuerdo bonito después de todo lo que habíamos pasado. La cena transcurrió relativamente normal, comentarios de siempre, chistes de mi padre, los niños corriendo de un lado a otro, mi madre preocupada porque nadie dejara los platos sucios en la mesa. Yo intentaba comer, pero tenía el estómago revuelto por los nervios. Cuando terminamos de cenar y los platos empezaron a apilarse, sentí que era ahora o nunca. Oliver me miró y asintió con la cabeza. Me levanté despacio y pedí la atención de todos. Tenemos un anuncio que hacer, dije, con la voz temblorosa. Respiré hondo. Oliver y yo estamos esperando un bebé. Llega en mayo. Por unos segundos, hubo silencio. Luego vinieron los abrazos, las felicitaciones, los por fin, las palmaditas en la espalda. Mi madre empezó a llorar de emoción, mi padre me abrazó con cuidado, como si fuera de cristal, Leo y Amy estaban sonriendo de oreja a oreja. Sentí algo muy parecido a alivio. Excepto por Gina. Ella no se levantó. Se quedó mirándome fijamente, con una expresión que no era alegría. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de emoción. De pronto, empezó a llorar con un llanto cargado de rabia. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, me preguntó, con la voz tensa. Yo, todavía intentando mantener la calma, le dije que unas 6 semanas, más o menos. Lo suficiente como para haber pasado las revisiones iniciales, lo suficiente como para sentirnos un poco más seguros. Y ahí perdió el control. Se levantó de golpe y empezó a gritar que cómo era posible que no se lo hubiera contado primero a ella.
Que ella me contó sobre cada uno de sus 4 embarazos antes que a nadie y que yo la había traicionado al no hacer lo mismo. Decía que las hermanas se cuentan todo. Que nosotras habíamos perdido esa confianza. Que la había dejado en ridículo, como si fuera la última en enterarse, y que la había hecho quedar como una tonta delante de todos. Mi madre intentó calmarla, pero Gina se volvió hacia ella. ¿O lo sabías?, le gritó. Mi madre, todavía con los ojos brillosos por la emoción, dijo que no, que se acababa de enterar como todos. Entonces Gina preguntó quién sabía. Leo y Amy evitaron mirarla, pero su reacción fue suficiente para que ella lo dedujera. Se giró hacia ellos y empezó a gritarles también, acusándolos de haberle mentido, de haberle ocultado algo tan importante. Me tratan como si no fuera de confianza, decía. Toda la familia se cree mejor que yo. Mi padre intervino para decirle que se calmara, que se alegrara por mí. Pero ella respondió que cómo podía estar feliz si yo la había excluido a propósito de la noticia más importante de mi vida. Que había arruinado nuestra relación y que jamás me perdonaría por haberla dejado para el final. Luego se fue directo contra Oliver. Lo señaló y dijo que él me estaba poniendo en contra de mi propia hermana, que desde que me casé con él ya no era la misma. Oliver, con una calma que yo no tenía, intentó explicarle que solo habíamos querido esperar a que todo estuviera bien antes de contarlo, sobre todo por lo que había pasado el año anterior. Gina dijo que eso era una tontería. Que ella me habría apoyado desde el principio, que no necesitaba que todo fuera perfecto para estar ahí para mí, y que ahora se sentía como si yo no la considerara parte de la familia de verdad. En un momento, dijo palabra por palabra. La familia de verdad se lo cuenta todo de inmediato. La ironía de escuchar eso de la misma persona que había arruinado todos mis momentos importantes me atravesó el pecho. Sentí algo romperse adentro, pero me quedé callada. Leo fue el que ya no aguantó más. Tal vez si pudiera cerrar la boca de vez en cuando, dijo, la gente te contaría las cosas. Gina agarró su copa de vino y la lanzó contra la pared. El ruido del vidrio al hacerse pedazos se sintió en toda la casa. Mi sobrino de 4 años empezó a llorar desconsolado. Mi madre también empezó a llorar. Mi padre se quedó paralizado en su silla con una cara que nunca le había visto. El esposo de Gina, Jackie, intentó llevársela, pero ella se negó. No me voy a ir hasta que ella se disculpe, dijo, señalándome. Me humillaste. Yo ya estaba temblando. Tenía la garganta cerrada, el corazón latiendo muy rápido. Me levanté despacio. No me voy a disculpar por proteger mi propio anuncio, le respondí. Ahí vino otra descarga. Eres una hermana horrible. Estoy harta de ti. Empezó a mandar a sus hijos a recoger sus abrigos y a guardar los recipientes con comida que había llevado, haciendo todo de la forma más dramática posible. El ruido de los Tupperware chocando entre sí, sus manos temblorosas, los niños mirando sin entender del todo. Yo sentí que algo dentro de mí se encendía. Era cansancio, frustración acumulada y la sensación de que siempre tenía que aguantar sus explosiones sin que nada cambiara. Y entonces salió de mi boca algo que llevaba un mes guardado. Y si de verdad vamos a compartirlo todo como familia de verdad, dije en voz alta, entonces todos deberían saber que Gina lleva 6 meses intercambiando mensajes con su exnovio, Brian. El silencio fue inmediato. Jackie se quedó congelado. Su expresión pasó de la confusión al dolor en cuestión de segundos. Abrió la boca como para decir algo, pero no le salió nada. Gina se puso pálida. Literalmente perdió el color del rostro. Sus manos empezaron a temblar mientras sostenía uno de los recipientes. Intentó decir algo, pero solo salió un ruido raro, entre un sollozo y un ahogo. Jackie tomó su abrigo del respaldo de la silla sin mirar a nadie y se dirigió a la puerta. Gina reaccionó tarde, dejó el Tupperware en la mesa y salió corriendo detrás de él. Le escuchamos gritar su nombre desde la entrada, decirle que esperara, que podía explicarlo. Los niños se quedaron sentados a la mesa, con los ojos muy abiertos. El más pequeño, el de 4 años, que ya había llorado por el vaso, empezó otra vez a llorar fuerte. Mi madre se apresuró a levantarlo, lo sentó en su regazo e intentó calmarlo con esa voz suave que usa con los nietos. Los otros 3 miraban fijamente sus platos. Nadie se atrevía a moverse. Amy empezó a recoger los trozos de vidrio más grandes del suelo. Leo me miraba con los ojos muy abiertos, pero sin decir nada. Oliver apretó mi mano debajo de la mesa. Desde la puerta se oyó el ruido de un auto. El golpe de la puerta al cerrarse, el motor encendiéndose. La voz de Gina se hizo más desesperada. Lo llamaba una y otra vez, pero el auto se fue. El sonido del motor se fue alejando hasta desaparecer, dejando la casa llena de un silencio raro, solo roto por los sollozos de los niños. Gina volvió a entrar unos 20 minutos después. Tenía el rímel corrido, franjas negras por toda la cara, los ojos hinchados. Respiraba agitada, como si hubiera corrido todo ese tiempo. Jackie se fue, dijo, con la voz quebrada. No me contesta el teléfono. Intentó llamarlo ahí mismo, delante de todos. Escuchamos el tono y luego el buzón de voz.
Lo intentó de nuevo, esta vez con las manos temblando tanto que casi se le caía el celular. Después levantó la cabeza y me miró directamente, con una expresión de odio que me atravesó. «Arruinaste mi matrimonio», gritó. «Arruinaste la vida de mis hijos, solo porque no te conté un maldito embarazo primero. Eres cruel». Mi madre intentó ponerse en medio, pero Gina seguía gritando que yo lo había planeado, que había esperado el momento exacto para humillarla frente a toda la familia. Oliver se levantó y le dijo que no era cierto, que había sido ella quien había empezado todo atacándome. Ella le gritó que se callara, que él me había envenenado contra mi propia sangre. Todos los niños estaban llorando ya. Mi sobrino de 12 años tenía la cabeza hundida entre los brazos en la mesa. Entonces mi padre habló. Su voz salió baja, pero firme. «Gina, deja de culpar a tu hermana por tus decisiones». Dijo que nadie la obligó a intercambiar mensajes con Ryan, que nadie le dijo que le mintiera a Jake durante meses. Que lo que yo había hecho era sacar a la luz algo que ella sabía que estaba mal desde el principio. Gina se derrumbó en una silla, se tapó la cara con las manos y empezó a llorar aún más fuerte. Dijo que estaba infeliz desde hacía años, que se sentía agotada, que Jake trabajaba todo el tiempo y ella se sentía invisible en su propia vida. Dijo que hablar con Ryan la hacía sentirse ella misma otra vez, que nunca quiso que llegara hasta ese punto, que nunca lo engañó físicamente, pero que sabía que lo que hacía estaba mal. Repetía lo siento una y otra vez, pero se lo decía a mi madre, no a Jake, no a mí. Mi madre le sugirió que se llevara a los niños a casa, que todos necesitábamos espacio para procesar lo que había pasado. Gina asintió, empezó a juntar abrigos, zapatos, recipientes. Ninguno de los niños la miraba a los ojos. El mayor, el de 12, tomó al pequeño de la mano y lo guió hacia la puerta. Gina no me dirigió ni una sola mirada al salir. Se limitó a organizar a los niños en la camioneta y se fue. Después de que se marcharon, Amy barrió los restos de vidrio. Leo y yo empezamos a limpiar la mesa en silencio. Mi madre lloraba en voz baja en el fregadero. Mi padre seguía sentado, mirando a la nada. Oliver me ayudó a llevar platos a la cocina. La casa se sentía pesada, triste, como si en lugar de una celebración hubiéramos asistido a un derrumbe. Oliver y yo nos fuimos como una hora después, cuando todo estuvo más o menos recogido. El camino de regreso a casa fue silencioso. Yo miraba por la ventana, sintiendo que la garganta se me cerraba poco a poco. A mitad de trayecto, empecé a llorar. No un par de lágrimas discretas, sino un llanto desbordado. No podía parar. Todo lo que había imaginado para ese anuncio, toda la ilusión, se habían mezclado con gritos, acusaciones y niños llorando. Oliver soltó una mano del volante y tomó la mía. «Lo que hizo Gina no es tu culpa», me dijo. Me recordó que ella fue la que tiró el vaso, la que me gritó delante de todos, la que exigió que me disculpara por proteger mi propio embarazo. Que yo tenía derecho a defenderme cuando me atacaba así. Yo sabía, racionalmente, que tenía razón. Pero no podía dejar de ver la cara de Jake cuando mencioné a Ryan. Esa expresión de alguien al que le arrancan una verdad que no pidió. No podía dejar de escuchar el llanto de mis sobrinos. Cuando llegamos, Oliver estacionó en la entrada y apagó el motor. Me abrazó ahí mismo, dentro del auto, y me dejó llorar hasta que me quedé sin fuerzas. Me dijo que nosotros íbamos a estar bien, que el bebé estaba bien, que eso era lo más importante ahora. Entramos en casa. Me duché un buen rato, dejando que el agua se llevara algo del peso del día mientras lloraba en silencio. Cuando salí, Oliver había preparado té. Nos sentamos en el sofá, pusimos una película cualquiera, pero ninguno de los dos la estaba viendo de verdad. Yo solo pensaba en que ese día, que debía haber sido uno de los recuerdos más felices de nuestra vida, había quedado manchado por otro drama de Gina. Y, aún así, algo me decía que esto recién empezaba. A la mañana siguiente, lo primero que vi al despertar fue la pantalla del teléfono llena de notificaciones. 17 llamadas perdidas de distintos familiares. Mensajes de mi mamá, de mi papá, de Leo, de Amy, incluso de primos con los que casi no hablaba. Me dolía la cabeza y, aún así, agarré el teléfono porque sabía que no podía ignorar todo eso para siempre. El mensaje más largo era de mi madre. Me pedía que la llamara y que, por favor, le explicara cómo sabía lo de Ryan. Ni siquiera estaba enfadada en el texto, sonaba más confundida y agotada. La llamé de inmediato. Contestó al primer timbre. Me preguntó cómo estaba el bebé. Le dije que físicamente estaba bien, pero emocionalmente hecha polvo. Después de eso, me pidió que le contara la verdad. Así que lo hice. Le expliqué que un mes atrás, en una salida cualquiera, Gina me había pedido que revisara un mensaje en su teléfono mientras ella conducía. Y que justo en ese momento apareció una notificación de Ryan llena de emojis de corazones. Le dije que abrí la conversación porque pensé que tal vez era algo urgente, y me encontré con semanas de mensajes coquetos, demasiado íntimos para alguien casada. Mi mamá suspiró al otro lado de la línea, un suspiro largo, pesado.
Ojalá me lo hubieras dicho en privado, murmuró. No así, frente a todos. Sentí que algo se me cerraba en el pecho. Ojalá Gina no hubiese tirado una copa de vino y gritado que yo le había arruinado la vida solo por no contarle mi embarazo antes, respondí. Se hizo silencio. Entiendo que estabas defendiéndote, fue lo único que dijo, pero todo esto está causando mucho daño. Me preguntó si había hablado con Gina. Le dije que no pensaba ser yo quien la buscara. Ella me contó que Gina la llamó a las 3 de la mañana completamente histérica, diciendo que Jaque no respondía, que se había ido sin decir a dónde. Una hora después, mi papá me llamó él también. Su tono era distinto, más firme, menos emocional. Lo que hiciste no estuvo fuera de lugar, me dijo. Gina necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero también añadió algo que me dejó pensando. Jaque está devastado. Y los niños, bueno, los niños no tienen la culpa de nada. Me preguntó si sabía algo más de la relación entre Gina y Ryan. Le dije la verdad, solo vi mensajes coquetos, no sabía si se habían encontrado o si era únicamente un vínculo emocional. Jaque tendrá que averiguar eso ahora, dijo mi papá. Pero no te preocupes por lo que no está en tus manos. Durante los días siguientes, la casa estuvo llena de silencio. No el silencio tranquilo, sino ese que se siente como un peso. Tenía el teléfono en modo no molestar y apenas respondía a lo esencial. Oliver volvió al trabajo el lunes, así que pasaba la mayor parte del día sola con mis pensamientos, que no eran precisamente agradables. El martes por la noche, Leo apareció sin avisar, usando la llave extra que le dimos. Llegó con bolsas de comida china y empezó a servir los platos sin preguntarme nada. Ese gesto me alivió más de lo que esperaba. Comimos juntos y me puso al día con lo que sabía. Gina está publicando cosas raras en Facebook, me dijo mientras buscaba algo en su celular. Me mostró las publicaciones. Unas decían cosas como la sangre no garantiza lealtad. Otras insinuaban traición, victimismo, frases vagas que atraen comentarios de preocupación. Varios familiares le preguntaban si estaba bien. Más abajo había una respuesta suya a una de nuestras tías. La tía le había preguntado si esto tenía algo que ver con el Día de Acción de Gracias. Gina contestó con un emoji llorando y algunas personas de esta familia mostraron sus verdaderos colores. Sentí náuseas. Está distorsionando todo, dije en voz baja. Sí, respondió Leo, pero cualquiera que tenga 2 dedos de frente sabe que ella armó el escándalo. Yo sabía que no era tan simple. La mitad de la familia extendida no estuvo ahí. Algunos solo habían escuchado su versión. El miércoles, Amy me escribió para decirme que su mamá había llamado preocupada. Que alguien, seguramente del círculo de Gina, le había contado una historia completamente alterada de lo que ocurrió. Según esa versión, yo había revelado la vida privada de Gina solo para humillarla porque estaba molesta por no contarle antes mi embarazo. Sentí como todo se me retorcía por dentro. ¿Quién está diciendo eso? Le pregunté. No lo sé, pero viene del lado de Gina, me respondió. Me quedé mirando la pantalla, con rabia contenida. Gina estaba pintándose como la víctima absoluta, sin mencionar que fue ella quien gritó, rompió una copa y exigió que yo me disculpara por algo que no tenía sentido. Respiré hondo varias veces antes de responderle a Amy. No puedo creer que esté haciendo esto. Siempre ha sido buena para hacerse la víctima, contestó Amy. Pero quienes estuvimos ahí sabemos la verdad. El jueves por la mañana, mi madre volvió a llamar. Yo no quería contestar, pero sabía que insistiría. Quiero organizar una reunión familiar el domingo, dijo apenas atendí. Necesitamos hablar de lo que pasó. Con calma. Sin gritos. Sentí un nudo en la garganta. No creo que sea buena idea, le dije. No puedo manejar más estrés ahora. Mi madre insistió. Esto está rompiendo a la familia. No podemos dejar que siga así. Yo estaba agotada. Es Gina quien está dañando a todos mintiendo. Mi madre suspiró. Justamente por eso necesitamos hablar cara a cara. Colgué sintiéndome atrapada. Le conté a Oliver y él se quedó en silencio un momento. Y si no vas, dijo al fin, Gina controlará toda la narrativa. Tenía razón. Le envié un mensaje a mi madre. Vamos a ir. El domingo llegó demasiado rápido. En el auto sentía el estómago revuelto, como si estuviera a punto de dar un examen importante. Oliver me apretó la mano y no dijo nada más. Cuando entramos en la casa de mis padres, Leo ya estaba sentado en el sofá. Amy llegó poco después. Mis padres estaban en la cocina, preparando café como si eso pudiera suavizar lo que venía. Entonces apareció Jaque. Solo. Lucía devastado. Los ojos rojos, las ojeras profundas, el cuerpo casi encorvado. Mi madre preguntó dónde estaba Gina, y él mostró un mensaje en su teléfono. Decía que no pensaba ponerse en la misma habitación que yo, que no tenía nada que hablar con nadie.
Mi padre negó con la cabeza. Todos nos sentamos en la sala. Nadie sabía cómo empezar. Hasta que Jake habló. Su voz temblaba. Le pregunté a Gina sobre Ryan cuando llegamos a casa el día de Acción de Gracias, dijo. Lo admitió todo. El aire pareció detenerse. Jake siguió hablando, rompiéndose un poco más con cada frase. Me dijo que llevaba 6 meses escribiéndose con él, pero encontré registros desde hace más tiempo. 8, tal vez 9 meses. Mi madre se llevó las manos a la boca. Jake agregó que Gina había confesado 2 encuentros en persona con Ryan, en septiembre y a principios de noviembre. Dijo que ella juraba que nada físico había ocurrido, pero que ya no sabía si podía creerlo. Leo tragó saliva. ¿Qué vas a hacer? Jake miró al suelo. No lo sé. Estoy pensando en separarme. No puedo volver a casa como si nada. Yo sentía un peso enorme en el pecho. Jake levantó la mirada hacia mí. ¿Alguien más sabía lo de Ryan antes de ese día? Todos negaron, excepto yo. Lo supe hace un mes, dije con honestidad. Jake asintió despacio. No había odio en sus ojos. Solo cansancio. Gracias por decirlo, murmuró. Aunque fue difícil escucharlo así. Mi madre quiso señalar que quizá yo debía haber manejado la revelación de otra forma, tal vez hablar con él en privado antes. Sentí que mi cara se calentaba. Y Gina me gritó, lanzó una copa y exigió que me disculpara por no contarle algo que era mi decisión. En ese momento, yo solo estaba defendiéndome. No estaba pensando en protocolos. Mi padre me apoyó de inmediato. Y Gina creó esta situación con sus propias decisiones. La conversación siguió un rato más, pesada, dolorosa, pero honesta. Jake dijo que si Gina quería salvar su matrimonio, tendría que ir a terapia. Él no pensaba regresar a casa sin eso. Cuando todos se fueron, yo estaba agotada. Oliver me llevó a casa y me quedé mirando el paisaje pasar por la ventana, sintiendo que todo en mi vida se había movido de lugar en cuestión de días. Esa noche recibí un mensaje de Nora, una amiga de la familia que conocía a mis padres hacía años. Me dijo que se había enterado de lo sucedido y que ella había vivido algo parecido con su propia hermana. Hablamos más de 1 hora. Me contó cómo estableció límites, cómo aprendió a aceptar que algunas personas no van a cambiar de inmediato, pero que eso no significa que uno tenga que cargar con todo. Por primera vez desde el Día de Acción de Gracias, no me sentí sola. Las 2 semanas que siguieron estuvieron llenas de pequeños avances y silencio incómodo. Gina y Jake fueron a terapia. Gina bloqueó a Ryan. Había señales de que algo estaba cambiando, o al menos, de que lo intentaban. Y entonces, un miércoles por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Gina. Solo decía: necesitamos hablar. A solas. Cuando puedas. Mis manos empezaron a temblar antes de que pudiera siquiera responder. Y supe que esa conversación iba a marcar el rumbo de todo lo que vendría después. Cuando leí el mensaje de Gina, sentí que el cuerpo se me tensaba entero. No sabía si quería enfrentarla, pero tampoco quería seguir arrastrando ese nudo en el estómago. Fui directo a mostrarle el mensaje a Oliver, y sin pensarlo le pregunté si vendría conmigo. Necesitaba una red de seguridad, alguien que pudiera detener la caída si las cosas se salían de control otra vez. Él asintió sin dudar. Le respondí a Gina proponiendo una cafetería cerca de nuestro apartamento. Nada de casas familiares, nada de espacios donde pudiera sentirse con público o donde su dramatismo pudiera escalar. Un lugar neutral. Aceptó de inmediato. Quedamos para el sábado a las 10 de la mañana. La noche anterior casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos revivía el Día de Acción de Gracias, el grito, el vaso rompiéndose, Jake saliendo, los niños llorando. Era como si cada recuerdo estuviera pegado a mi piel. El sábado llegamos 15 minutos antes. Pedí un café descafeinado solo para tener algo entre las manos. Oliver se sentó a mi lado, tranquilo, dándome ese tipo de apoyo silencioso que necesitaba. Gina entró exactamente a las 10. La reconocí enseguida, aunque no se parecía a la imagen que siempre proyectaba. Su coleta estaba desordenada, no llevaba maquillaje y tenía unas ojeras profundas que le hundían los ojos. Se sentó frente a nosotros, respiró hondo y empezó a llorar sin decir una palabra. Yo me quedé quieta. Esperé. Esta vez no iba a rellenar el silencio por ella. Mi vida se está desmoronando, dijo finalmente, limpiándose la cara con la manga. Jake apenas me habla. Los niños me preguntan por qué duerme en otra habitación. No puedo comer, no puedo dormir, siento que estoy perdiendo la cabeza. Su voz estaba ronca. Había algo diferente en ese llanto, no era la teatralidad habitual. Sonaba como alguien que por primera vez estaba enfrentando consecuencias reales. Lo de tirar la copa estuvo mal, continuó. No tengo excusa. Arruiné tu anuncio, te grité, te hice sentir culpable en un día que debió ser feliz para ti. Lo siento. De verdad lo siento.
No dije nada todavía. Ella siguió. He tenido celos de ti durante años. Sentí que algo en mi mente se detenía. Nunca había escuchado eso salir de su boca. Tú sigues adelante con todo, dijo. Estudiaste, conseguiste un buen trabajo, viajas, tienes un matrimonio estable, y yo me siento atrapada. Yo no sabía qué decir. Ella respiró hondo y siguió. Amo a mis hijos, los amo con todo mi corazón, pero a veces siento que desaparecí detrás de ellos. Jake trabaja todo el tiempo, yo estoy en casa, y ver tu vida me hace sentir que renuncié a todo lo que era. Dijo que los mensajes con Ryan le devolvían la sensación de ser alguien más que mamá de 4. Que no estuvo bien, que lo sabía, pero que se sentía vista, escuchada, viva. Oliver apretó mi mano por debajo de la mesa. Gina volvió a respirar y continuó. Sé que necesito atención. Sé que siempre he querido ser la primera en enterarme, la primera en contarlo, la primera en todo. Mi terapeuta dice que eso me hace sentir valiosa. Que es, como un parche para algo que nunca resolví. Se limpió los ojos. Jake me dio un ultimátum. Terapia o separación. Ya llevo 3 sesiones sola. Empezamos la de pareja la semana que viene. Estoy intentando cambiar, pero es difícil. Me quedé en silencio un segundo, procesando todo. No me esperaba que fuera tan abierta. No me esperaba que admitiera, al menos delante de mí, que había sido injusta. Finalmente hablé. Te perdono lo que pasó ese día. Pero necesito que entiendas que tengo límites. Mis noticias no son tuyas para anunciar. Mis momentos no pueden convertirse en los tuyos. Ella asintió con lágrimas. Lo sé. Y voy a trabajar en eso. Quiero ser mejor. Luego me preguntó si consideraría hacer terapia familiar con ella en el futuro. Su terapeuta lo había sugerido. Le dije que tal vez, pero más adelante. Que ambas necesitábamos avanzar por separado antes de intentar avanzar juntas. Pareció aceptarlo sin discutir. Hablamos unos minutos más de cosas superficiales, y cuando nos despedimos ella me abrazó. No fue ese abrazo exagerado que siempre usaba. Fue breve, sincero. Sentí algo distinto ahí. Algo nuevo. O, al menos, un intento. En el auto, Oliver me preguntó cómo me sentía. Ni siquiera tenía una respuesta clara. Le dije que me sentía esperanzada, pero con cautela. No quiero ilusionarme demasiado, admití. Gina ha prometido cambiar antes. Un día a la vez, respondió él. Pasaron algunos días y mi papá llamó para decirme que Jake lo había contactado. Le contó que estaban comenzando terapia con un especialista en traición y confianza, alguien llamado Aaron Simons. Que Gina estaba siendo completamente honesta con su teléfono, que había bloqueado a Ryan, que estaba cumpliendo las condiciones que él le puso para quedarse en casa. Me alegró por Jake. Y también por los niños. Pero todavía no sabía si me alegraba por Gina. Aún me costaba creer. Mi siguiente cita médica llegó poco después. Oliver fue conmigo. Cuando el técnico hizo el ultrasonido y me dijo que el bebé estaba creciendo perfectamente, sentí una mezcla de alivio y emoción que me aflojó las rodillas. Mi doctora dijo que todo lucía muy bien, que el bebé estaba sano. Tu nivel de estrés bajó desde la última cita, me dijo con una sonrisa. Se nota. Quizá tenía razón. Esa misma tarde, Gina me envió una foto por mensaje. Era una hoja con varias líneas escritas a mano. Su tarea del terapeuta. Lista de veces en que crucé los límites de otras personas. Y ahí estaba todo. Mi anuncio de embarazo. Mi compromiso. Mi ascenso. La novia de Leo. El trabajo de Amy. El susto de salud de mi papá. 12 incidentes en una sola página. Tal vez más en las siguientes. Por primera vez en años, vi en Gina algo que nunca había visto: responsabilidad. Le respondí diciéndole que apreciaba su honestidad. Me contestó con un emoji de corazón. Los días avanzaron sin sobresaltos. Hasta que mi mamá me llamó para preguntarme si pensaba que podríamos pasar Navidad juntos. Algo sencillo, dijo. Nada formal. Solo aperitivos y juegos. No quiero presión. Me quedé callada un momento, pero al final acepté. Si todos ponían de su parte, quizá esa sería la oportunidad de empezar de cero. Leo y Amy vinieron el fin de semana anterior para ayudar a montar la habitación del bebé. Pintamos, armamos la cuna, doblamos la ropa diminuta. Por un día entero, todo fue bonito y normal. Sentí paz. Y entonces, a mitad de semana, recibí un sobre en el correo. Era de Gina. 2 páginas escritas a mano. Cada línea era una disculpa por años de conductas que jamás había reconocido. Sin excusas. Sin es que estaba emocionada. Solo aceptación. Oliver la leyó conmigo y dijo: creo que esta vez sí está haciendo el trabajo. Yo quería creerlo,
pero aún había una parte de mí que esperaba otra explosión futura. Y aún así, cuando llegó la Nochebuena, acepté ir con una mezcla de nervios y esperanza. Ese día, sin saberlo, terminó marcando el primer verdadero cambio. Porque Gina llegó distinta. No para ser protagonista. No para controlar la conversación. No para llenar el aire de tensión. Sino para, simplemente, estar. Y eso, viniendo de ella, era un cambio enorme. La mañana de Nochebuena, mientras Oliver y yo acomodábamos un par de bandejas con bocadillos, recibí un mensaje de mi papá. Me decía que había hablado con Jaque la noche anterior y que, sorprendentemente, el asesoramiento matrimonial estaba funcionando mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Jaque le contó que él y Gina estaban aprendiendo a comunicarse por primera vez en años. Que Gina estaba siendo completamente transparente con su teléfono, que ya no escondía nada, que le decía exactamente a dónde iba, que incluso le mostró el mensaje que le envió a Ryan antes de bloquearlo definitivamente. No sé si esto será permanente, me escribió mi papá. Pero por ahora, se ve un esfuerzo real. Le respondí preguntándole si él creía que Gina podría mantener ese cambio. Él me dijo: solo el tiempo lo dirá. Pero nunca la había visto asumir responsabilidad de esa manera. Nunca. Esa frase se quedó en mi cabeza todo el trayecto hacia la casa de mis padres. Tenía miedo, pero también una parte de mí, quizá la más cansada, quería creer que algo estaba mejorando por fin. Llegamos alrededor del mediodía. La casa estaba tranquila, sin tensiones flotando en el aire. Mi mamá había preparado aperitivos, juegos de mesa, música suave. Nada de cenas elaboradas ni expectativas imposibles. Se notaba que quería crear un ambiente seguro. Leo ya estaba allí. Amy llegó con una tabla de quesos que parecía sacada de una revista. Todo se sentía normal. Lo suficientemente normal como para relajar los hombros. A las 2 de la tarde llegó Gina. Con Jaque. Y con los niños. Entró con una bandeja y un regalo envuelto, y cuando me vio me dedicó un saludo pequeño, discreto. Nada de corridas dramáticas ni abrazos exagerados. Solo un gesto normal. Y por primera vez en muchos meses, eso me supo a paz. La observé mientras dejaba las cosas en la cocina y empezaba a ayudar a mi madre sin imponerse, sin querer dirigirlo todo. No estaba buscando llamar la atención. Estaba colaborando. Durante la tarde, las diferencias fueron tan evidentes que me costaba procesarlas. Cuando Leo empezó a contar una historia graciosa de su trabajo, algo que Gina solía interrumpir para contar una anécdota suya, ella escuchó. Solo escuchó. Cuando Amy mencionó que estaba considerando adoptar un perro, Gina no dio su opinión inmediata como experta en todo. Hizo preguntas, dejó que la conversación siguiera su ritmo natural. Cuando mi papá preguntó cómo iba mi embarazo, Gina no saltó a hablar de sus 4 embarazos. Me dejó responder. Me dejó tener mi espacio. Era extraño, pero en el buen sentido. Incluso con Jaque, la interacción era distinta. Él parecía menos tenso, más relajado, como si no estuviera esperando la próxima mentira o la próxima explosión. Gina, por su parte, se mantenía presente, pero no demandante. En un momento, se acercó con una caja envuelta y me la entregó sin hacer ningún gesto dramático. «Es para la bebé», dijo simplemente. «Ojalá te guste». La abrí. Era una manta tejida a mano, con pequeñas estrellas y lunas bordadas en la tela. «Bellísima». «La hice yo», agregó con una sonrisa suave. «Durante estas semanas». Me emocioné de verdad. No por la manta, sino porque había algo honesto en su gesto, sin el brillo de quiero que todos vean lo que hice. Después de la cena ligera, mi mamá me llevó a la cocina. «Gracias por darle otra oportunidad a Gina», me dijo mientras enjuagaba una bandeja. «No sabes lo mucho que significa». Le dije que aún estaba siendo cautelosa, pero que ese día se veía un cambio real. Mi mamá asintió con los ojos brillosos. «He estado rezando por esto», dijo. «Por fin parece que está encontrando algo de paz». De vuelta en la sala, el ambiente seguía siendo tranquilo, casi cálido. Jugamos cartas, los niños corrían por la casa, y por primera vez en mucho tiempo no había tensión en el aire. Gina se despidió temprano porque los niños estaban cansados. Me dio un abrazo normal, sin fuerza excesiva ni lágrimas. «Así necesitas algo, lo que sea, me dices», susurró. Cuando se fue, Leo se acercó. «¿Qué opinas de todo esto?». Me quedé pensando. Creo que es la primera vez en años que la veo, tratando de verdad. Yo también lo noté, dijo Amy acercándose. No intentó robarse ninguna conversación. Estoy impresionada. Oliver, que había escuchado, añadió. Esto es un buen inicio. Pero hay que esperar para ver si lo mantiene. Tenía razón. Un buen día no borra un patrón de años. Pero sí puede marcar un punto de inflexión. Pasó la primera semana de enero cuando recibí una llamada desde un número desconocido. No sabía quién podía ser, pero contesté.
Era Gina. Estoy en la oficina de mi terapeuta, dijo. Aaron quiere saber si estarías dispuesta a venir a una sesión conmigo. Mi estómago se encogió inmediatamente. La idea de sentarme con ella en terapia me parecía intimidante y, a la vez, necesaria. Le pregunté si ella realmente quería eso o si era algo que el terapeuta había sugerido. Lo quiero, dijo sin titubeo. Extraño tenerte como hermana. Y sé que te fallé muchas veces. Colgué la llamada después de decirle que lo pensaría. Luego llamé a Oliver al trabajo. Haz lo que te haga sentir en paz, me dijo. Pero creo que tener a un profesional mediando podría ser útil. Hablé también con Amy y Leo. Los dos me apoyaron, cualquiera fuera mi decisión. Pasé 2 días pensando y finalmente le escribí a Gina. Sí. Iré. 3 días después estaba entrando en un pequeño edificio de oficinas. Gina estaba en la sala de espera, nerviosa, sentada con las manos juntas. Cuando me vio, me sonrió débilmente. Aaron, el terapeuta, nos llamó a su oficina. Era un hombre tranquilo, con una voz que invitaba a bajar los hombros. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, como si necesitáramos esa distancia física para empezar. Gracias por venir, me dijo. Hoy solo quiero que ambas empiecen a expresarse sin interrupciones y que se escuchen. Me pidió que hablara primero. Tragué saliva y dije exactamente lo que llevaba años guardando. Que me sentía incapaz de confiar en Gina. Que cada vez que algo bueno me pasaba, ella debía anunciarlo antes que yo. Que me hacía sentir como si mis logros fueran suyos. Que el anuncio del embarazo había sido la última herida que ya no podía tolerar. Gina lloró, pero no interrumpió. Cuando Aaron le pidió responder, ella dijo con voz temblorosa. Nunca pensé en lo que te estaba haciendo. Solo pensaba en lo que me hacía sentir a mí. Ser la mensajera me hacía sentir importante, porque la mayoría del tiempo no sentía que lo fuera. Habló de sentirse invisible. De perderse entre los niños y las rutinas. De haber dejado atrás todo lo que era y no saber qué quedó de ella. Yo la escuché. Y aunque no justificaba nada, por primera vez pude ver las grietas internas desde donde nacía su comportamiento. Aaron preguntó si estábamos dispuestas a reconstruir la confianza. Dijimos que sí. Y eso fue suficiente para empezar. Durante las semanas siguientes, Gina y yo practicamos conversaciones reales, cafés tranquilos, mensajes respetuosos, silencios que no dolían. Ella hizo un esfuerzo visible por no interrumpir, por escuchar, por preguntar antes de opinar. El día que llegó a mi casa con varias bandejas de comida congelada para los primeros días del bebé, supe que algo estaba cambiando en serio. No lo hizo para lucirse. Lo hizo porque quería ayudar. Y, por primera vez en mucho tiempo, dejé que lo hiciera. Pero nada nos preparó para lo que vendría después. La noche en la que rompí fuente. La noche en la que todo cambió, una vez más. La noche en que rompí fuente sentí que todo se detenía por un instante. Estaba sentada en el sofá, medio adormilada por el cansancio acumulado, cuando un calambre raro me recorrió el vientre. Pensé que era una contracción común, pero al ponerme de pie sentí el chorro tibio bajando por mis piernas. Oliver, alcancé a decir antes de que él saliera corriendo desde el dormitorio. En segundos tenía la bolsa del hospital en la mano. Me ayudó a caminar, tratando de mantener la calma, aunque le temblaban las manos. Yo apenas podía concentrarme, las contracciones empezaban a intensificarse. En el auto, respiraba como nos enseñaron en la clase de parto. Oliver llamó a mis padres mientras conducía, y mi mamá preguntó de inmediato si quería que le avisara a Gina. Dudé un segundo, pero respondí que sí. A pesar de todo lo que había pasado, ella seguía siendo mi hermana. En el hospital me pusieron en una silla de ruedas y me llevaron a maternidad. La doctora dijo que tenía 4 centímetros de dilatación. Pedí la epidural, y cuando el dolor empezó a disminuir, sentí que podía respirar otra vez. Mis padres llegaron alrededor de las 10 de la noche. Mi mamá me tomó la mano y me dijo que estaba orgullosa de mí. Mi papá caminaba nervioso por la habitación, haciendo comentarios innecesarios solo para no pensar demasiado. Después de un rato se fueron para darnos espacio. La madrugada fue larga. Las contracciones se hicieron más intensas, mi cuerpo agotado, Oliver sosteniendo mi mano cada vez que empujaba. Finalmente, cerca de las 8 de la mañana, escuché el llanto que me cambió la vida. Es una niña, dijo la doctora. La colocaron sobre mi pecho. Era perfecta. Pequeña, rosadita, con mechones oscuros de cabello. Oliver lloraba, yo lloraba, y por un momento el mundo entero se alineó en esa sensación de incredulidad y amor absoluto. Luego vinieron mis padres. Mi mamá lloró al verla, mi papá tomó fotos desde todos los ángulos posibles. Después llegaron Leo y Amy, trayendo flores y un peluche. Leo estaba tan nervioso que al principio ni quiso cargarla, pero cuando lo hizo no paró de sonreír. Gina llegó al final. Jaque iba con ella, sosteniendo una gran bolsa de regalo. Ella se acercó despacio, con una expresión suave,
como pidiendo permiso incluso antes de hablar. ¿Puedo cargar a mi sobrina? Se la pasé con cuidado. Gina la miró como si fuera de cristal. Sus ojos se llenaron de lágrimas y murmuró: «Es hermosa. Vas a ser una mamá increíble». Solo se quedó 20 minutos. No tomó protagonismo, no intentó dirigir la situación. Se fue para dejarnos descansar, y cuando salió sentí una paz extraña. Las primeras semanas en casa fueron brutalmente difíciles. La bebé lloraba casi todo el día, yo dormía a ratos, Oliver hacía lo que podía después de volver al trabajo. Me sentía desbordada, pero también profundamente conectada con esa pequeña vida. Gina enviaba mensajes cada pocos días. ¿Necesitas algo del mercado? ¿Quieres que pase a cargar a la bebé mientras duermes un rato? Avísame si necesitas ayuda con la ropa. No aparecía sin avisar. No imponía nada. Preguntaba, esperaba mi respuesta, y solo venía si yo decía que sí. Una tarde, agotada, le pedí que viniera por 1 hora. Llegó en 15 minutos, sostuvo a la bebé, la arrulló y me dejó dormir. Cuando desperté, los platos estaban lavados y la ropa doblada. «¿Qué lo que hacen las hermanas?», me dijo al despedirse. Por primera vez, sus palabras no sonaron a obligación ni a chantaje emocional, sino a algo auténtico. En el chequeo de los 2 meses, la pediatra dijo que la bebé estaba perfecta. Yo también empezaba a sentirme más segura. Oliver y yo nos estábamos adaptando, entendiendo los ritmos de la casa, los llantos, las rutinas. Y con la familia, bueno, algo había cambiado. Todo se sentía más respetuoso. Más ligero. Con Gina, especialmente. Nos veíamos de vez en cuando para tomar café. Ella me contó que había empezado clases de arte en el centro comunitario, que se unió a un club de lectura, que estaba encontrando pedacitos de sí misma en cosas que no tenían que ver con ser mamá o esposa. Me dijo que la terapia la estaba obligando a mirarse de maneras incómodas, pero necesarias. Y me alegró verla así, no por mí, sino por ella. Mi papá le contó a Oliver una noche que Jaque le había dicho que su matrimonio estaba mejor que en años. No perfecto, pero más honesto. Que ahora hablaban de verdad, que Gina estaba siendo transparente, que ambos querían reconstruirse desde cero. Y luego llegó el tercer cumpleaños de mi bebé. Invitamos a todos a casa. Nada elegante, pizza, ensalada, refrescos. Los niños de Gina jugaban en el patio, Leo conversaba con Oliver, Amy ayudaba a poner la mesa. Gina estaba distinta. De verdad distinta. Atendía a sus hijos sin gritos, escuchaba a los demás, no interrumpía, no se adjudicaba el centro de la conversación. Sostuvo a la bebé un momento y se la devolvió cuando empezó a inquietarse, algo que antes jamás habría hecho. Antes habría insistido en mecerla aunque la niña llorara más. La noche transcurrió sin tensión. Sin lágrimas. Sin drama. Por primera vez en mucho tiempo, la familia parecía estable. Cuando todos se fueron, llevé a la bebé a su habitación. La mecía despacio, viendo cómo sus ojos se cerraban, y empecé a pensar en todo lo que había pasado. El día de Acción de Gracias había sido un caos absoluto, gritos, vidrios rotos, secretos expuestos, una familia quebrada. Pero sin ese desastre, quizá nada habría cambiado. Gina por fin buscó ayuda. Jaque enfrentó la verdad. Mis padres aprendieron a respetar mis límites. Yo aprendí a ponerlos. Mientras la bebé respiraba tranquila en mis brazos, pensé que, aunque el camino había sido doloroso y confuso, nos había llevado a un lugar más sano. Un lugar donde mi hija crecería con una familia que estaba aprendiendo, por fin, a ser mejor. La acosté en su cuna y la observé un momento, sintiendo una gratitud profunda por ese pequeño milagro que había llegado justo cuando todo se estaba desmoronando, y, sin querer, terminó uniendo piezas que llevaban años rotas. Apagué la luz, bajé las escaleras y encontré a Oliver esperándome en la sala. Cuando me abrazó, supe que, después de todo, estábamos exactamente donde debíamos estar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.